Buen día, hermanos. Hemos cantado al que dijo libertare, será verdaderamente libre. A ver, levanten las manos los que ya somos verdaderamente libres. Ya estamos libres. ¿Y qué piensa hacer con esa libertad? ¿A quién le va a hablar de esa libertad que tiene en Dios? Porque todavía hay mucha gente pues que no es libre, ¿verdad? Y tenemos que hablarles de esa libertad. Es nuestra responsabilidad. Es más, Dios cuenta con nosotros para que llevemos ese mensaje de libertad. Le he predicado tres mensajes acerca del prójimo. El primer mensaje fue la oveja perdida. Tenemos que ir tras los descarriados, tras los que se salieron del camino, tras los que dejaron de venir. ¿Ya buscó a esa oveja perdida? Después le prediqué sobre la mujer samaritana y le hablé acerca del amor de Dios, cómo Dios ama a las personas. Esta mujer era la más descalificada. Ella no tenía ningún chance entre la sociedad, entre el pueblo, era la rechazada. Mas sin embargo Jesucristo dijo: me es necesario pasar por Samaria, por esta mujer. Y miramos, hermanos, que tenemos que ir por estas personas. El domingo pasado le prediqué acerca de Zaqueo, la escoria del pueblo, el que no tenía ningún chance, el rechazado del pueblo, el que le decían que no tenía ningún derecho. Mas sin embargo Cristo le dijo: desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y le dejé una tarea. Le dejé que fuera a buscar ¿a quién? A Zaqueo. ¿Quién lo hizo? Zaqueo es, a ver, levanten su mano porque, bueno, pues gracias a Dios. Zaqueo es el peor del pueblo. Y le dije: vaya, dele un abrazo, vaya, llévele una palabra de aliento, llévele una despensa, dígale todo esto es en el nombre del Señor. No podemos seguir así, llenándonos de la palabra de Dios, llenándonos de la palabra de Dios, de la alabanza del Señor, y no hacer nada con ella. Dios nos va a pedir cuentas de este pueblo. De este pueblo Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. Y nos va a decir: ¿qué hiciste por ellos? ¿Por qué los dejaste morir? ¿Por qué no les hablaste el evangelio que te di? Entonces somos responsables ante Dios, hermanos, y hoy tiene otros chances para ir por esas personas que todavía no son libres. Y vamos a ver Marcos capítulo 12, versos del 1, Marcos 2, versos del 1 al 12. Marcos 2, versos del 1 al 12. Puestos de pie, hermanos, yo leo el verso 1, usted el verso 2, así seguimos alternadamente hasta el verso 11, lo leemos todos juntos. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, toma tu lecho y anda.
a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Al ver qué? ¿La fe de quién? De ellos. Dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y mire, esa es la bendición más grande que está en toda la Biblia. El que podamos escuchar: hijo, tus pecados te son perdonados. Esa es la bendición más grande de toda la Biblia. Esa es la bendición más grande del ser humano. Pero ¿sabe por qué sucedió esa frase? Por 4 amigos que tuvieron fe, por 4 amigos que cargaron a un paralítico, por 4 amigos que ellos tuvieron fe, porque dice el verso 5, al ver Jesús la fe de ellos. Entonces yo le pregunto, ¿qué ve Cristo en usted? ¿Ve su fe? Por su fe otros pueden ser salvos. Por su fe otros pueden ser sanados. Por su fe otros pueden ser bendecidos. Estamos teniendo fe por otras personas. Les estamos prestando nuestra fe a alguien más. ¿O qué estamos haciendo con nuestra fe? Porque miren, lo más valioso que tenemos es nuestra fe. Y eso es lo que podemos compartir con la gente. Y a eso somos llamados. Hay tanta gente como este hombre paralizada que necesitan que alguien los cargue. En algún momento a alguien nos cargó. En algún momento a alguien nos levantó en fe. En algún momento hubo ocasiones en que nosotros no podíamos creer ni siquiera por nosotros mismos, pero hubo alguien que nos levantó en fe. Hubo alguien que nos habló en fe. Hubo alguien que oró a Dios por nosotros. Ahora nos toca cargar a alguien. Es bonito cuando alguien ora por ti, cuando alguien te visita, cuando alguien te da palabras de aliento. Pero es más reconfortante cuando tenemos fe por alguien más que está paralizado por una crisis. Padre, gracias te damos, Dios, por tu presencia con nosotros, porque tu presencia es lo que nos da vida, Dios. Porque tu presencia es lo que restaura, es lo que sana, es lo que da libertad, Dios. Y Padre, quebranta nuestro corazón, Padre, hazlo pedazos, Dios. Toma nuestra vida, Padre, y si quieres hacerla pedazos, hazla pedazos, Padre. Al cabo sabemos que no nos vamos a perder, Padre, porque tú eres el alfarero, Dios. Y Padre, si tenemos que ser quebrantados para que alguien de nuestros seres queridos, para que alguien de este pueblo venga a los pies de Cristo, a tus pies, Dios, que así sea, Padre. Somos instrumentos en tus manos, Padre. Y si hemos sido rebeldes a tu palabra, si hemos sido duros a tu palabra, si nos hemos quedado callados, Padre, quebrántanos, Dios. Porque hay mucha gente que necesita ser cargada, Dios. Hay mucha gente que necesita nuestra fe, Dios. Y Padre, ayúdanos a no ser pasivos, Dios. Ayúdanos a importarnos por ellos, Dios. Háblanos el día de hoy, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. Leí la historia de un joven de 19 años de edad llamado Carl. Era o es un joven especial. Tiene síndrome de Down, pero trabaja como empacador en la tienda de ahí del pueblo. Todos lo aman. Es un joven muy entusiasta. Y un día él tuvo una gran idea. Tuvo la idea de levantarle el ánimo a la gente. Y él quería poner palabras inspiradoras en ellos. Darles una palabra de aliento, una palabra que los confortara. Algo que fuera el pensamiento del día. Y cuando regresó del trabajo, él y su papá en la computadora escribieron
frases de fe, frases hermosas, frases que alentaran a las personas. Llenaron toda la hoja, la imprimieron, sacaron copias. Entre él y su papá recortaron frase por frase y juntaron más de 300 de estas frases de inspiración. Y cada vez que empacaba las compras de un cliente, en la bolsa colocaba una de estas frases de inspiración y le decía a los clientes: dentro de su bolsa va una frase que le va a ayudar a que tenga un mejor día. Una semana después, la fila donde Carl empacaba estaba 5 veces más larga que las otras cajas. Su fila se extendía por todo el pasillo de abarrotes, llegaba hasta la sección de productos congelados. El gerente, al ver esto, alzó el altavoz y anunció y dijo: por favor, pasen a otra caja registradora, hay más vacías, será más rápido para ustedes. Pero en la fila nadie se movió. Todos permanecieron allí, se quedaron esperando. Ellos dijeron: no nos vamos a mover de aquí, vamos a permanecer en esta fila porque necesitamos obtener esa frase alentadora del día. Mire, así hay mucha gente. Hay mucha gente que ha sido golpeada por la vida. Hay mucha gente que está rota por dentro. Hay mucha gente que está formada en la vida, esperando su aliento, su motivación, su palabra de fe, una oración suya, un abrazo, una palabra de esperanza, un consuelo. Mire, Carl muy fácilmente podía haberse quedado en casa, en autocompasión, pensando: yo necesito que alguien me aliente a mí. Miren, nací en desventaja. ¿Qué le estoy pidiendo? Le estoy pidiendo que se levante en fe para alentar a los que no tienen fe. Le estoy pidiendo que hable fe a las personas que no tienen fe, que hable esperanza a las personas que perdieron la esperanza. Mire, tómese un tiempo, deténgase y visítelos y hábleles fe. ¿Sabe por qué? Porque no son simples palabras. Esas palabras de fe son las chispas que pudieran encenderlos una vez más por dentro. El pasaje bíblico que leímos trata de un hombre paralítico, de un hombre que ya no tenía esperanzas, de un hombre que lo había perdido todo. Mira, ya llevaba mucho tiempo así, ya llevaba muchos años así. Él ya había perdido la fe. Él dijo: ni modo, así será siempre, este es mi destino. Pero 4 amigos de fe dijeron: no, ese no es tu destino, tú no viviste para eso, tú puedes ser restaurado. Y esos 4 amigos lo levantaron en fe, lo cargaron en fe, lo trajeron a Cristo en fe. Y la escritura dice que cuando Jesucristo miró la fe de ellos, dijo al hombre: hijo, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Mi oración es que seamos amigos de fe, que levantemos a los que no tienen fe, que levantemos a los que están fuera de curso, que levantemos en fe a los que están desanimados, que levantemos en fe a los que están paralizados por una adicción, a los que están paralizados por una depresión, a los que están paralizados por errores del pasado. ¿Cuál es su actitud cuando ve a la gente paralizada? Mira, hay gente que está paralizada en sus emociones. Hay gente que está paralizada en sus crisis, en sus pensamientos. Hay gente que está paralizada en sus relaciones. ¿Cuál es su actitud cuando los ve que no pueden venir hacia Dios? ¿Cuál es su actitud cuando ve que hay gente que ni siquiera sabe hacer una oración por ellos mismos? Nuestra actitud debería ser: voy a ser un amigo de fe, voy a orar por ellos, voy a interceder por ellos, los voy a cargar, no importa lo que cueste, no importa lo que pese, los voy a cargar. Hoy vamos a ver amigos de fe. En primer lugar, Dios cuenta contigo
para levantar a los caídos en fe. ¿Sabe que hay mucha gente que cayó en su fe? ¿Sabe que hay mucha gente que dejó de creer en Dios? Mire, a veces la vida se vuelve una lucha. Problemas aquí, luchas aquí, dificultades aquí. Y hay mucha gente que deja de creer en el poder de Dios. Hay mucha gente que está herida en su fe, que está lastimada en su fe, que está desanimada en su fe. Ellos pasaron por una lucha, por una crisis, por una adversidad, por una desilusión, por una traición, por una enfermedad, y ahora no tienen fe ni siquiera para creer en el gran poder de Dios. Supe de un hombre que enfermó y él se sentía solo, abandonado. Él dijo: siento como que me dejaron caer. Un compañero mío, amigo mío, perdió a su papá en un accidente. Él tenía 2 años y durante todos los años de escuela él siempre decía: ¿por qué los demás sí tienen papá y yo no? Hace unos meses una mujer joven me llamó por teléfono y me dice: pastor, ¿me puede ayudar? Estoy en una crisis, estoy pasando por un divorcio, estoy devastada, no tengo fuerzas, no sé qué voy a hacer. ¿Me puede dar consejería? ¿Puedo ir a su casa? Mire, así como el hombre que lo dejaron caer, así como la mujer joven, y así como mi amigo que perdió a su papá, así hay mucha gente que no tiene fe ni siquiera para creer por ellos mismos, que no tienen fe para creer a Dios, para pedirle a Dios por sus propios problemas. Y sabe que Dios cuenta con nosotros para levantarlos en fe, para hacer una oración por ellos. Mire, levantarlos en fe es algo sencillo, no es algo complicado. Levantarlos en fe es decirles: mira, voy a orar por ti. Levantarlos en fe es decirle: mira, hay esperanza, Jesucristo es poderoso, Jesucristo todavía perdona pecados, todavía hace milagros, todavía restaura vidas, todavía restaura matrimonios. Tenemos que salir de aquí y levantar a la gente que está caída allá afuera. Ellos no tienen la fuerza para venir a este lugar, ellos no tienen la fuerza ni la fe para venir y clamarle a Dios por un milagro. Mire el verso 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Que así nos vea Dios. Cargamos a uno entre 4. Que así nos vea Dios, levantando a la gente entre 4. Que así nos vea Dios levantando a los caídos, no pisoteando a los caídos, no criticando a los caídos, no humillando a los caídos, no juzgando a los caídos, sino levantando a los caídos. Este hombre estaba paralítico, tuvo una mala racha, una gran pérdida, no tenía fuerzas para continuar, la vida lo empujó hacia abajo, su fe estaba herida. Él dijo: este es mi destino, así tendrá que ser siempre. Pero estos 4 amigos dijeron: no, así no es como termina tu vida, ese no es tu destino. Ellos dijeron: está el Hijo de Dios, lo hemos visto sanar, lo hemos visto hacer milagros, lo hemos visto cómo sanó a un leproso, lo hemos visto cómo sanó a un paralítico, lo hemos visto cómo sanó a los ciegos. Él nos ha hecho milagros, Él te va a levantar, Él te va a sanar. ¿Qué le estoy pidiendo? Le estoy pidiendo que levante a los que se quedaron sin fe. Le estoy pidiendo que levante a aquellos que en la lucha se les acabó la fe. Le estoy pidiendo que levante a aquellos que en la lucha se quedaron sin fuerzas para seguir creyendo. La vida los empujó hacia abajo. ¿Y sabe que ya tienen suficiente crítica? ¿Sabe que ya tienen suficiente rechazo? ¿Sabe que ya han sido juzgados, criticados, murmurados? Se han hecho muchas cosas de ellos.
su actitud debería ser: voy a ser un levantador, voy a ser un animador, le voy a decir a la gente que en Dios hay esperanza, que Dios todavía perdona pecados, que Dios todavía da segundas oportunidades, que Dios todavía da nuevos comienzos. Le voy a decir a la gente que no se rinda, que hay esperanza en Dios. Mefiboset, dice la escritura que él era hijo de Jonatán y su abuelo era el rey Saúl. Tenía un futuro brillante. Algún día él se sentaría en el trono de Israel. Pero cuando tenía 5 años de edad, su padre y su abuelo fueron muertos en batalla. Los enemigos venían a aniquilar a toda la descendencia del rey Saúl, para que no se volvieran a levantar en armas, a acabarlos a todos. La nana agarró al pequeño Mefiboset, lo cargó en sus brazos, salió corriendo a toda prisa para salvarle su vida, pero presa del pánico se tropezó y dejó caer a Mefiboset. Mefiboset se golpeó sus 2 piernas, quedó lisiado, paralítico, nunca más volvió a caminar. Se fue a vivir a Lodebar. Allá en Lodebar su fe estaba herida, su fe estaba acabada. Él dijo: aquí voy a vivir en Lodebar, siempre voy a vivir así, este es mi destino. Pero David un día dijo: hay alguien que ha quedado de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia. Uno de sus sirvientes dijo: hemos buscado y buscado y buscado, y solo queda uno, Mefiboset, pero no vale la pena, está acabado, está lisiado, nunca va a lograr nada. David dijo: vayan por él. Lo trajeron, entró al palacio. Mefiboset se tiró en el piso, pensó que David lo iba a acabar y dijo: ¿quién soy yo para que mires a un perro muerto como yo? Y David le dijo: Mefiboset, yo te voy a levantar. Has perdido tu fe, ese no es tu destino. Yo te voy a levantar, te voy a cargar en fe. Todas las tierras que fueron de tu abuelo te las devuelvo. Ni siquiera vas a tener que trabajar por ellas. Voy a darte un personal completo para que las trabaje. Tendrás tu ganancia y todos los días te sentarás a mi mesa. Dios te está preguntando: ¿vas a levantar a alguien? ¿Vas a levantar a alguien que está caído? ¿A alguien que está herido? ¿A alguien que quizás dejó de creer? ¿Harás todo lo posible por ser una bendición para ellos? Mire, la escritura dice que un día Dios secará todas las lágrimas de nuestros ojos. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Pero mientras estamos aquí en la tierra, somos llamados a secarnos las lágrimas unos a otros. Si mi hermano está llorando, si mi hermana cayó, si mi hermana está sufriendo, tenemos que ir 4 de aquí y secarle las lágrimas, 4 de aquí y ayudarle a consolarle. Supe de una cantante cristiana llamada Tammy Trent. Ella y su esposo fueron de vacaciones a una playa, a una isla. Su esposo es un buzo experto, puede sumergirse en el agua de 5 a 7 minutos sin necesidad de tanque. Cuando llegaron a la playa, el esposo rápidamente se metió a explorar el mar. Tammy se quedó en la orilla, debajo de una palmera, disfrutando un jugo. 5 minutos después, el esposo no apareció. 10 minutos no había señales. Tammy se preocupó un poco. 20 minutos después no apareció. Llamaron a los rescatistas y buscaron hora tras hora y no la encontraron. En pocas palabras, su esposo se había ahogado. Al día siguiente encontraron su cuerpo flotando. Ella quedó devastada. Tammy estaba en un país lejano, extranjero, no conocía a nadie, estaba sola, quedó en shock, estaba en la habitación de su hotel y lo único que pudo orar fue: Dios,
Ni siquiera tengo fuerzas, Dios, para pedirte por mí, Dios. Y si te importo, Dios, envíame a alguien a que me sostenga. Minutos después, tocaron la puerta de su habitación. Era el ama de llaves, una mujer mayor, una mujer jamaiquina. Ella le dijo: disculpe, no quiero intrometerme, pero iba pasando en el pasillo y sentí una impresión muy fuerte aquí adentro, que debería venir y preguntarte: ¿hay algo por lo que quieras que ore por ti? Tammy le contó lo de su esposo. Esta mujer mayor la rodeó con sus brazos, la abrazó, la besó, oró por ellas, secó sus lágrimas. Mi punto es: ¿vas a secar lágrimas? ¿Vas a sostener a alguien con tu fe? Mira, eso lo tenemos que ver a nuestro alrededor. Y sabe que esta pandemia, esta crisis, ha dejado a mucha gente tirada, ha dejado a mucha gente paralizada, ha dejado a mucha gente quebrada, ha dejado a mucha gente llorando. Y somos nosotros los llamados a ir a secar esas lágrimas, levantar los caídos, restaurar a los rotos, como los 4 hombres levantaron al paralítico, como el rey David sentó a la mesa a Mefiboset, como el ama de llaves secó lágrimas. Jesucristo dijo: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, dice, a mí me lo hiciste. Todo es para Dios. Si alguien lloró caído, paralítico, dijo Cristo: por cuanto lo hiciste con ellos, dice, a mí me lo hiciste. Y yo le pregunto: si Cristo estuviera aquí, tirado, con hambre, como muchas veces lo estuvo, ¿le invitarías un pan? Sí. Es el Hijo de Dios. Dice: no, es el Hijo de Dios, hagamos banquete. Pues ahí hay mucha gente que dice: Cristo, si lo haces por ellos, lo haces por mí. Y dice: yo te lo pagaré. No perderás tu recompensa. Si le das un vaso de agua porque es pequeño, dice: recompensa de agua tendrás. En segundo lugar, Dios cuenta con usted para que prestes tu fe a alguien que necesita un milagro. Miren, la fe la puede prestar. No le hace que no se la devuelvan. Usted puede ir con un necesitado y decirle: mira, te voy a prestar mi fe, déjame orar por ti, no importa que tú no ores por mí. Mira, te voy a prestar mi fe, te vine a visitar, te voy a dar un estudio, no importa que tú no me visites, te voy a prestar mi fe. Y saben que hay mucha gente que necesita una fe prestada porque se quedaron sin fe, se les acabó la fe. Mire el verso 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Estos 4 amigos de fe finalmente llegaron a donde estaba Cristo. Pero sabe que hicieron un recorrido muy largo, de extremo a extremo. Cristo había estado en la casa de Pedro, y este paralítico no nos dice dónde vivía, pero para que lo cargaran entre 4, es que tuvieron que cruzar el pueblo. Eso me dice que ellos estaban cansados, les dolían los hombros. Cuando llegaron, el lugar estaba completamente lleno, no se podía entrar por la puerta. Ellos se detuvieron y dijeron: ni modo, no se puede entrar por la puerta, iremos por el techo. Lo interesante es que no era por un milagro para ellos. Ellos descubrieron el techo no por su propio bien, no para su propio beneficio, no para su promoción. Ellos descubrieron el techo por un amigo que no tenía fe, un amigo que necesitaba fe prestada, un amigo que estaba convencido de que había llegado a sus límites.
Dios te ha bendecido con fe. Dios te ha bendecido con fe para alcanzar tus sueños. ¿Por qué no vas al siguiente paso y tienes fe para que alguien más alcance sus sueños? Dios te ha bendecido con fe para que pidas por tus propios problemas. ¿Por qué no pides a Dios por los problemas de otros? Dios te ha dado suficiente fe para que luches por tu propia familia, y eso es muy bueno. Pero ¿por qué no luchas por la familia de otro, por el matrimonio de otro, por los hijos de otro, por el negocio de otro? Tenemos fe suficiente para prestar. Nashville es un cantante de country. Se la pasa en los clubes nocturnos tocando su música allá por Houston. Y los clubes nocturnos, en sus anuncios de luz, así de noche y de día, dicen: hoy con nosotros, gran músico Bill Nash con nosotros, un gran concierto, lo invitamos a nuestras reuniones, a nuestro club, se la va a pasar muy bien. Y una mujer que siempre iba a la iglesia miraba siempre los letreros en diferentes clubes. Ella no conocía a Bill Nash, pero ella dijo: voy a orar por él. No importa que no lo conozca, que no me conozca, no importa quién sea, no importa lo que esté haciendo. Sé que ha caído en alcoholismo, en drogadicción, sé que está haciendo mal las cosas, pero voy a orar por él. Años y años orando. Un domingo por la mañana Bill Nash sintió el deseo en su corazón de ir a una iglesia. Se levantó y al azar fue a una iglesia allí en Houston. Una de los ujieres lo reconoció, fue con esta mujer y le dijo: mire, él es Bill Nash, por quien usted ha estado orando años y años. La mujer, sin conocerlo, lo abrazó, le dio un beso en la mejilla y le dijo: Bill, todos estos años he estado orando por ti. Ese día Bill Nash lloró, se quebró, entregó su vida a Jesucristo. Me pregunto, ¿dónde estaría Bill Nash si la mujer no hubiera sido una amiga de fe? Si ella hubiera sido crítica y crítica y crítica, debería hacerlo mejor. Está tomando malas decisiones. Y si ella hubiera sido pasiva y hubiera dicho: no me importa su vida, no lo conozco, no me interesa. No podemos ser pasivos. Preste su fe. Ahí en Mateo capítulo 8 hay un centurión romano. Un centurión romano era una persona muy importante, de mucho poder, de mucha autoridad. Y él tenía un siervo que estaba enfermo. Otras versiones dicen que era un esclavo. Esclavos había muchos. No valían nada. No tenía ningún derecho. Pero este centurión tenía a este esclavo enfermo. Y dice la escritura que vino a Jesucristo y le dijo: Señor, mi siervo está muy mal, está sufriendo mucho, está en agonía, va a morir, sánalo. ¿Y qué dijo Cristo? Iré a tu casa y lo voy a sanar. Y este centurión romano dijo: Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Dijo: solamente di la palabra, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Mire, el siervo estaba ya en agonía, muriendo. Ni siquiera tenía fe, ni siquiera había clamado para que vinieran por Jesucristo. Él estaba allá en su agonía. Pero este centurión romano le prestó su fe y Jesucristo le dijo: hombre, grande es tu fe y como creíste te será hecho. Ve, tu siervo ha sido sano. Y de eso se trata, de a la fe, de prestar nuestra fe, de decirle al Señor: Señor, tengo un amigo que está muriendo. Señor, tengo unos amigos que su matrimonio se está desmoronando. Dios, tengo conocido, Dios, que su vida es un desastre, Dios. Y que Dios diga: como creíste te será hecho. Ve, porque serán sanados, serán perdonados, serán restaurados.
Preste su fe. Van como unos 800 o 1000 mensajes que le he predicado aquí, entre domingo y miércoles. Tenemos fe, tenemos palabra. Compártala. Y Dios le va a dar más fe, le va a dar más palabra. Y por último, no pierdas oportunidades de ser un amigo de fe. Oportunidades hay muchas. A diario se le está presentando para ser un amigo de fe. Aproveche esas oportunidades, porque su fe puede hacer que otra persona sea salva. Su fe puede hacer que otra persona sea salva, sea perdonada, sea restaurada. Su fe puede hacer que vuelvan al rumbo. Su fe puede ayudar a romper el yugo. Su fe puede ayudar a romper las adicciones, la disfunción. Su fe puede traer sanidad, puede traer plenitud, puede traer perdón, puede traer restauración. Mire el verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero es la fe de todos, la fe de los 4 y la fe del paralítico. Imagínense, lo vienen cargando. Yo creo que en el camino la gente le decía: hombre, ¿a dónde lo llevan? Hombre, ¿para qué lo cargan? Es su culpa, porque era su culpa. Por eso Jesucristo empezó por allí. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué hiciste? Pero yo creo que al ver la fe de sus amigos, que lo cargaron, que hicieron el camino largo, que lo subieron por la escalera al techo, que abrieron el techo, hubo un momento en que él dijo: está bien, voy a creer. Me han impresionado, me han contagiado su fe. Quiero ser como ustedes, quiero tener la fe de ustedes, quiero tener la esperanza de ustedes, quiero vivir como ustedes. Le pregunto, ¿estamos contagiando a la gente de nuestra fe? ¿Estamos impregnando a este pueblo de nuestra fe? Que la gente vea: esos Beteles son llenos de fe. Me gusta cómo viven, me gusta cómo se comportan, me gusta la vida que tienen. Voy a ser como ellos, quiero lo que ellos tienen, voy a creer como ellos creen. Yo digo que sí. ¿O por qué nos quedamos callados? Hijo, tus pecados te son perdonados. Es lo más grande, es lo más maravilloso, que podamos traer un alma a los pies de Cristo. Cargue, haga sacrificios, ore, visite, pelee en fe. Había un joven adolescente afroamericano de 16 años, criado por una mujer soltera. Creció en uno de los barrios más peligrosos de Los Ángeles, rodeado de pandillas, balaceras por aquí, balaceras por allá, llantos por todos lados. Y su única meta era sobrevivir. Ese era su sueño. Pero una noche su peor pesadilla se hizo realidad. Le dispararon desde un auto en movimiento. El joven, el chico, cayó abatido. En la oscuridad de la noche estaba en agonía. Todo en su mente le decía: vas a morir, hasta aquí llegaste, es tiempo de irnos. Llegó un oficial de policía y mientras le daba los primeros auxilios, le habló fe, le habló con firmeza y le dijo: joven, tú no te puedes morir, tienes un destino que cumplir.
La mano del Dios Todopoderoso está sobre ti. Este no es tu final. Y aunque todo en su mente le decía que todo había terminado, cuando escuchó palabras de fe, cuando escuchó que la mano de Dios estaba sobre él, cuando escuchó que ese no era su final, que tenía un destino que cumplir, algo se encendió en su espíritu. ¿Qué hubiera pasado si el oficial no le habla fe? Si le habla juicio, crítica, y le dice: otra balacera, lo mismo de siempre, es tu culpa. Pero este oficial habló fe, prestó su fe, cargó a este joven en fe y le dio esperanzas, le habló a su espíritu, le habló del poder de Dios, le habló del gran Dios que tenemos. Y por la gracia de Dios, este joven quedó sano. Y hoy el pastor Todd Roberts es el pastor de una de las iglesias de más grande crecimiento allí en Los Ángeles, y este oficial es su brazo derecho allí en su congregación. No descartes a nadie des por perdido, porque Dios no descarta a nadie. ¿Serás un amigo con fe? ¿Cargarás a alguien? ¿Secarás las lágrimas de alguien? Padre, mueve a tu iglesia Betel, Dios, como tú quieras, Dios, por las buenas o por las malas, Dios. Ya no hay de otra, Padre. El tiempo se nos está viniendo encima, la guerra se nos está viniendo encima, Dios. La gente está muriendo sin ti, Dios. Y Padre, haz lo que tengas que hacer con cada uno de nosotros para dejar la apatía, Dios, y empezar a cargar a la gente en fe. En Cristo Jesús oramos. Amén.